Muy buen día, profe Ginette. Con mi compañero Kevin Belandi vamos a presentar los temas que nos correspondió en la lectiva 4 de patinaje. El primer tema es Roller Freestyle. Esta es una modalidad del patinaje surgida durante los años 80. Sus principales impulsores fueron Chris Edwards y Arlos Einstein. Esta modalidad se divide en dos categorías, que es el patinaje agresivo callejero, el cual tiene el patinaje agresivo parque o parque de patineta y rampas. Y el patinaje agresivo de medio tubo, que es que se usan las rampas, y patinaje de estilo libre en medio tubo. En el patinaje agresivo es una modalidad del patinaje que consiste en saltar, hacer trucos, esquivar obstáculos sobre los patines. La primera competición sobre los patines fue en 1924 en la modalidad de agresivo alrededor de la década de los 80. Empezaron a celebrarse competiciones, aunque no se tiene una fecha exacta, se cree que fue en Estados Unidos. La competición española más importante en la actualidad es X-Biton. La vestimenta del roller, las más usuales son la rodillera, las coderas y el casco. Por otra parte, existen los pantalones acolchados. Cuando ya de antemano se tiene alguna dolencia, se puede utilizar fundas para las articulaciones que son de goma y ayudan a prevenir las posibles torceduras o esguinces en las caídas. La ropa debe ser cómoda y los patines tienen que estar bien ajustados por los tobillos. En el reglamento, las faltas de competición de patinaje agresivo son mostrar un comportamiento agresivo con otro patinador. También tenemos la de caerse, cometer 3 fallos en el conjunto de pruebas y se puede sancionar bajando las calificaciones de las pruebas o la expulsión de la competición. La puntuación se evalúan en distintos componentes como los trucos, estilo, altura, velocidad y dominio. Y en cada uno los jueces le dan una puntuación. Tenemos los gestos técnicos que también se evalúan. Está la frenada en T, que se coloca con los pies formando una T. Con la pierna que se deja atrás se consigue frenar. Entre más fuerza se ejerza sobre la pierna, más bruscamente será el frenado. También tenemos el patinar hacia atrás, que es una práctica del movimiento que hay que colocar los pies con las puntas hacia adentro y los talones más abiertos. Hay que empujar y hacer fuerza hacia atrás, se desplaza y que se dejan las puntas más hacia afuera con los talones. Al repetir varias veces el movimiento, el desplazamiento hacia atrás se irá cogiendo más velocidad. También está el truco de grind, que existen varios trucos que se realizan al deslizarse por una barandilla o un banco o un borde. De estos trucos se pueden haber variantes que consisten en hacer el mismo truco. ¿Cuáles estos son? El frontside, el soul, el backslide, el footslide, el makio, el punslide y el royal y el unit. En los estilos tenemos el más conocido, que es el inline freestyle del roller, que es una disciplina de patinaje que engloba diferentes pruebas, siendo popularmente conocido por aquellas que consisten en realizar distintos trucos en filas de pequeños conos, situadas a diferentes distancias que varían entre los 50 centímetros, 80 centímetros y 120 centímetros. Dentro de la disciplina se engloban otras pruebas como saltos, velocidad en conos o derrapes. Esta modalidad nació en los años 90 y se desconoce su nacimiento, si fue en Estados Unidos o en Europa. Las pruebas del inline consisten en el Classic Slalom, donde los patinadores preparan una coreografía con la música que más les gusta. Esta se ejecutará durante la competición teniendo en cuenta los límites del tiempo establecidos. La puntuación se basa en la parte técnica y en la parte artística. La valoración de la puntuación de la técnica se va en los trucos según la dificultad, la variedad, la limpieza, la velocidad, el ritmo, la continuidad, y la puntuación artística se basa en la expresión corporal, la expresión musical y la gestión de la ropa. El Battle Slalom es donde los patinadores compiten en pequeños grupos, ya sean de 3 o 4, y tienen varias rondas para sobrepasar a sus oponentes en técnicas. Las 2 mejores pasarán a la siguiente ronda. El ranking se hace por la comparación directa entre los patinadores y los jueces se basan los resultados de esta prueba en criterios técnicos. También está el Speed Slalom, donde los competidores patinan en la línea de conos lo más rápido posible y a un solo pie. La competición tiene una primera parte de forma
que toman los tiempos y una segunda parte del sistema KO, que es para la eliminación de uno contra uno. El free jumps es la competición de salto donde los patinadores deben ir superando las diferentes alturas. El listón va subiendo a medida de que avanza la competición y los patinadores van superando las pruebas. Las tres primeras alturas se suben a 10 centímetros, después a 5 centímetros, en 5 centímetros y la altura final, cuando hay 3 participantes o menos, estos se eligen la altura. El slide de raps, que consiste en deslizarse derrapando, realizando los diferentes trucos. La competición se establece por grupos donde los primeros pasan a la siguiente ronda. El funcionamiento en cuanto a las rondas es igual que el slalom vault. Es derraparse, se valora la longitud, la calidad, la cantidad y el control del cuerpo y la variedad de ejecución del derrape. El Classic Slalom Pairs son dos patinadores que preparan una coreografía con la música que más les gusta y esta se ejecutará durante la competición teniendo en cuenta los límites de tiempo establecidos. La puntuación se basa en una parte técnica, en una artística y en una parte de sincronización. El equipamiento del roller van los patines que pueden ser de dos tipos, en línea o en 4 ruedas. Para la competición, lo habitual es que sean en línea. Lo que es las ruedas y los chasis pueden ser de diferentes formas en cada prueba, ya que estas se van utilizando en las pruebas del slalom, el rockering, donde las ruedas de en medio están más bajas que las de los extremos para conseguir mayor maniobrabilidad. La vestimenta, eso va de acuerdo a la música que se lleve, de acuerdo a la coreografía que se haga y los ejercicios. No se permite llevar complementos durante la ejecución. Las protecciones, se permite llevar todo tipo de protecciones. No es habitual usar las mismas en cada competición y para los saltos se recomienda utilizar las protecciones de las manos. Tenemos las competiciones internacionales que son más importantes. Estas son el World Roller Games, los Juegos Mundiales de Patinaje, el WSFC, Campeonatos del Mundo de Inline Freestyle, el ESFC, Campeonatos de Europa de Inline Freestyle y la WSSA, Circuitos Internacionales. Muy buen día, profe Ginette. Continuando con las temáticas propuestas anteriormente, seguimos con el skateboarding, en el cual es un deporte de acción que implica montar y realizar trucos en una patineta, así como lo es una actividad recreativa, es una forma de arte. También es un trabajo en la industria del entretenimiento y también un método de transporte. El skate ha sido moldeado e influenciado por muchos skaters a lo largo de los años. Un informe de 2009 encontró que el mercado del skateboard tiene un valor estimado de 4.8 mil millones en ingresos anuales, con 11 millones de skaters activos en el mundo. Continuamos con la historia. Las primeras patinetas comenzaron con cajas de madera o tablas, con unas ruedas de patines unidas a la parte inferior. Los scooters de caja precedieron a las patinetas que tenían una caja de madera unida a la nariz, que formaban manubrios rudimentarios. Las cajas se convirtieron en tablones similares a las tablas de skate de hoy. El skateboarding, tal como lo conocemos, probablemente nació en algún momento a fines de la década de los años 40 o principios de la década de los 50. Cuando los surfistas en California querían hacer algo cuando las olas eran planas, esto se llamó surf en la acera. Una nueva ola de surf en la acera a medida que el deporte del surf se hizo muy popular. En la década de los 60, un pequeño número de fabricantes de surf en el sur de California, como Yachts, Gibbs, entre otros, comenzaron a construir patinetas que se parecían a pequeñas tablas de surf y formaron equipos para promocionar sus productos. Una de las primeras exhibiciones de skateboard fue patrocinada por el fundador de Makaha, Larry Stevenson.
A principios de la década de los 70, Frank Nasworthy comenzó a desarrollar una nueva rueda de skate hecha de poliuretano, llamando a su empresa Cadillac Wheels. Antes de este nuevo material, las ruedas de las patinetas eran de metal o de arcilla. La mejora en la tracción y el rendimiento fue tan inmensa que desde el lanzamiento de la rueda en 1972, la popularidad del skate comenzó a aumentar rápidamente nuevamente, lo que provocó que las empresas invirtieran más en el desarrollo de productos. Nasworthy le encargó al artista Jim Evans que hiciera una serie de pinturas promocionando Cadillac Wheels, en la que aparecieron como anuncios y carteles en la revista resucitada Skateboarder, y demostraron ser inmensamente populares en la promoción del nuevo estilo de skate. A principios de la década de 1970 aún no se habían inventado los parques de skate, por lo que los skaters se congregarían y patinarían en lugares urbanos como el embalse de Escondido de San Diego, en California. La revista Skateboarding publicaría la ubicación y los skaters inventaron apodos para cada ubicación, como T-Bowl, Fruit Bowl, Bellagio, entre otros muchos más. Algunos de los conceptos de desarrollo en el terreno de skateparks en realidad fueron tomados del embalse de Escondido. En 1975, el skateboard había vuelto a ganar popularidad lo suficiente como para tener una de las mayores competiciones de skate desde la década de los 60. El Campeonato Nacional del Mar, que se dice que tuvo hasta 500 competidores, en la cual la competencia duró más de 2 días y fue patrocinada por Bay Skateboards y Cadillac Wheels, mientras que el evento principal fue ganado por la leyenda del skate del estilo libre Rush Howell, un equipo local de skate de Santa Mónica, California. El equipo Zephyr marcó el comienzo de una nueva era del skateboard de surfista durante la competencia que tendría un impacto duradero en la historia del skate. Siguiendo con los principales representantes del skateboarding, están T-Page, Bobby Piercy, Bruce Logan, entre muchos otros más, y uno de los más reconocidos es Tony Hawk. Continuando con el vestuario del skateboard, encontramos que se evidencian los pantalones o pantalonetas anchos o ajustados, las chaquetas grandes, los buzos con capucha, las gorras, las zapatillas especiales con suela ancha, la tabla, el casco y las protecciones. Siguiendo con la forma de puntuar en el skateboarding, los jueces valoran con una escala del 0 al 100 las actuaciones de los atletas. Se mide el grado de dificultad, la altura de los saltos, la velocidad, la originalidad y la limpieza de cada figura. El skate fue aceptado en la realización de los Juegos Olímpicos para el 2020, pero por los problemas actuales de la nueva enfermedad se ha pospuesto al 2021. Bueno, continuando con el otro tema que me correspondió fue el de patinaje artístico sobre ruedas, que este se remonta al siglo XIX, donde aparecieron los modelos de patines que llevaban las ruedas en línea, pero que no permitían realizar bien las curvas ni realizar bien lo que eran los saltos. El primer patín de tipo quad, que fue con 2 ruedas a cada lado, fue inventado por el estadounidense James Plimpton en 1863. Estas ruedas podían pivotar independientemente de la montura, la cual hacía mucho más fácil las maniobras. Más tarde se incorporó los rodamientos en las ruedas que disminuían la fricción y el bloqueo de goma usando para frenar, ya que este permitía que cuando se realizaran los saltos o cualquier giro, el freno delantero servía para que el deportista pudiera frenar ligeramente. Estos patines permitieron el desarrollo del patinaje artístico sobre ruedas. Hacia el final del siglo XX fue cuando se inventaron los primeros patines inline apropiados para el patinaje artístico.
En abril de 1924 se fundó en Montreux la Federación Internacional de Patinaje de Ruedas, organizaron los primeros campeonatos de patinaje artístico en 1947 en Washington, Estados Unidos. La organización pasó a llamarse más tarde Federación Internacional de Roller Skate. Está reconocida por el Comité Olímpico Internacional como la representación de todas las disciplinas de patinaje sobre ruedas, un primer paso necesario para que se aceptase este deporte en los Juegos Olímpicos. En 2002 tuvieron los primeros lugares campeonatos de patinaje artístico en la modalidad en línea. El patinaje sobre ruedas es una disciplina deportiva de deslizamiento en lo que los participantes hacen figuras, saltos, piruetas y otros ejercicios técnicos utilizando patines y se requiere una buena preparación física y una gran capacidad de concentración. Se puede competir en varias categorías como el patinaje libre, haciendo figuras obligatorias, patinaje artístico, en parejas de danza, solo danza, el grupo show, cuartetos y patinaje sobre ruedas inline. En las disciplinas del patinaje artístico tenemos la escuela, que es donde se realizan figuras en un círculo que es sobre el patín. Estos se van intercalando entre giros y maniobras. La figura se realiza 2 o 3 veces en cada pie y se valora la precisión y la consistencia en el trazo de las figuras. Estas también pueden ser simples o combinadas. Tanto hombres y mujeres compiten separadamente con las figuras. El patinaje libre. La competición de patinaje libre se consiste en un programa corto y un programa largo que contribuyen un 25% y un 75% respectivo a la puntuación final. En el programa corto se deben realizar 6 elementos obligatorios, que son los saltos simples, dobles o triples, según la categoría, los giros en piruetas de múltiples rotaciones en diferentes posturas y sobre diferentes ruedas y trabajos a los 2 pies. En el programa largo, el número máximo de elementos de un tipo no están regulados, siempre y cuando no se repitan. Estos deben incluir un cierto número de giros y saltos, que estos están entrelazados o pueden ser múltiples o pueden ser giros o combinados. En el caso de los giros con combinados de pie y oposición, también es obligatorio efectuar 2 consecuencias de pasos. El programa recibe 2 notas, el mérito técnico, que es donde se valora la variedad y la dificultad de los elementos, y la impresión artística, que puntúa la ejecución armónica de los elementos, en la interpretación y el carácter de la música. Las personas que tienen el récord en estos títulos es Deborah Day y Tanga Roman, con 15 minutos mundiales de cada uno. También tenemos la que viene en parejas, que es donde se realiza un programa corto, que es el 25%, y un programa largo, el 75%. Estos 2% son las puntuaciones que se realizan y son obligatorios. En el corto, la espiral de la muerte, un salto sombra, donde los 2 patinadores realizan el mismo salto a lado y lado. Un giro sombra, un giro de contacto, 2 elevaciones diferentes, un salto lanzado y una secuencia de trabajo en pies. El programa largo no se puede realizar más de 3 elevaciones. En el programa largo se incluyen los espirales de la muerte, una secuencia de pasos y una secuencia de aeróbicos. En la danza por parejas, que esta es obligatoria, tiene que ser una danza original, en lo que los patinadores realizan los pasos de elección y un baile libre. Para las danzas obligatorias y originales se utilizan ritmos tradicionales de bailes de salón, como el vals, el foxtrot, el tango, el paso doble y marcha. En este segmento de la competición es importante ejecutar los pasos correctamente y el ritmo marcado por el tiempo de la música. La música de la danza libre debe tener un ritmo bien definido. Esto no se permite movimientos de patinaje libre, aunque en las elevaciones no se pueden ser más altas que al nivel de los hombros. La danza original y la danza libre reciben 2 notas el mérito de técnico e impresión artística, y la puntuación en total es la suma de la puntuación obtenida en cada segmento.
La solo danza, que es una danza también que se puede competir individualmente, tanto hombres y mujeres, excepto que la categoría senior. La competición de danza individual consta de danzas obligatorias y una danza libre. Las danzas obligatorias son las mismas que se realizan en pareja, pero para la competición individual, tanto hombres como mujeres realizan los mismos pasos. El patinaje de precisión, donde los grupos de patinaje cuentan entre 16 y 24 miembros que pueden patinar en formación. Esta categoría no se permite saltos ni giros con más de una rotación, pero sí elevaciones. Se otorgan 2 notas, la primera por la composición del programa y la segunda por la presentación. La originalidad y la dificultad de las formaciones y el unísono de los patinadores al efectuarlas son factores importantes para obtener una puntuación alta. Hay 5 maniobras fundamentales que deben realizarse al menos una vez durante el programa, que es en círculo, en aspa, en línea y en bloque, e inserciones. El patinaje show se realiza 4 competiciones diferentes de patinaje para un grupo grande entre 12 y 30 patinadores o participantes, otra para grupos pequeños de 6 a 12 patinadores y otra de juveniles de 8 a 16 patinadores. Y hay uno de cuartetos donde los elementos del patinaje de precisión están permitidos, aunque un número limitado, y no se pueden permitir elementos propios de patinaje de parejas. En los programas se puntúan en primer lugar el contenido, la dificultad y el diseño del programa y la técnica del grupo, y en segundo lugar la presentación por la expresividad, la interpretación y el uso del vestuario y maquillaje para reflejar el tema de la música. Desde hace unos años también se añadió en la disciplina la competencia de grupos juveniles y cuartetos. Para los trajes de patinaje artístico tenemos el de hombre, que estos suelen ser compuestos por una sola pieza y se emplean a nivel de exhibición en concursos o competiciones. A la hora de obtener un traje para patinaje artístico, el hombre debe cumplir con una serie de normas que de la misma manera que cualquier vestuario puede para este deporte. Por ejemplo, no pueden ser de color carne o haberse fabricado con material transparente, ya que podría dar la sensación de que el patinador está desnudo y esto haría que tuviera que experimentar una penalización de importancia. Estos trajes para hombres se disponen en muchos modelos y estilos y al gusto también del patinador. Estos también se pueden combinar con chaquetas o con otras camisetas para que asimismo no se tenga que demostrar tanta parte del cuerpo. El vestuario para las mujeres de patinaje artístico tienen que ser de colores llamativos y diseños que por lo menos deban relacionarse con la música y al ser profesional para bailar. Los trajes de las patinadoras suelen ser pesados para los concursos por competiciones y no se recomienda para el entrenamiento. Tenemos lo que son las botas de los patines, que por lo general ya vienen incluidas las ruedas, y las botas suelen ser de colores en blanco o en este caso que sean de color beige o crema. También tenemos lo que son las medias cubrepatín o fundas para los patines para evitar que estos se raspen o pierdan mucha tela al momento de hacer saltos y tengan que tener mucho cuidado también con las caídas. También podemos encontrar que en los vestidos como tal y los mailots y las faldas vienen las decoraciones que son llamativas, pueden ser en brillantes y figuras diferentes que tengan en los vestidos. Bueno, seguimos con la historia del patinaje en el mundo. Se atribuye el invento del patín de ruedas a John Joseph Merlin, que vivió entre los años 1735 a 1803, originario de Bélgica. En 1760 decide adaptar el patinaje sobre hielo a la tierra firme, fijando ruedas metálicas sobre una placa de madera.
Los primeros patines aparecen datar del siglo XVIII. Los primeros patines en línea se inspiraron en los patines de hielo. Seguidamente podemos observar que la llegada del patinaje a Colombia es aproximadamente en los años 30 a los 40, en el centro de Bogotá, en el barrio San Diego. Se empezó a abrir un espacio para practicar el patinaje. La alta sociedad se reunía en el Salón Olímpica, los cuales estaban interesados de un nuevo deporte, no por lo competitivo, sino por su entretención. A medida que pasó el tiempo, este deporte no siguió siendo solo para los de la alta sociedad, ya que con la construcción de una pista en el Parque Nacional, en donde se practicaba de manera recreativa. Entre los principales representantes podemos encontrar a Claudia Ruiz, Guillermo León Ramírez, Liana Holguín, Brigitte Méndez, Silvia Nieto Niño, Cecilia Baena, más conocida como la Chechi, Jorge Botero, Alexandra Vivas, Jersey Puello. Todos ellos son colombianos, muy buenos representantes del patinaje de velocidad. La indumentaria se divide en dos partes, tanto para los principiantes como los profesionales. Para los principiantes podemos observar los patines recreativos, en los que estos son moldeados y tienen una graduación de tallas, y podemos observar que traen casco, unas protecciones que son para las manos, para las rodillas y para los codos. En el caso de los profesionales, ellos traen una bota con la horma del pie y solamente llegan al tobillo, a comparación de los recreativos que llegan más arriba del tobillo. Las protecciones de los profesionales son prácticamente unos guantes y unas rodilleras, o a veces sin rodilleras. En el caso de ambos podemos observar que la licra, que es el complemento o traje que llevan por estética, es igual para todos. Se pueden evidenciar tanto manga larga como manga corta. Complementando con las diferencias de los patines profesionales con los recreativos, se evidencian que los profesionales, como venía diciendo anteriormente, solamente llegan hasta el tobillo y tienen un chasis mucho más grande y largo que el de los recreativos. Las llantas, a medida que va creciendo el pie y la persona, también va aumentando hasta un máximo de 125 milímetros, a comparación de los recreativos que llegan hasta los 90 milímetros. Los chasis podemos observar o evidenciar que son hechos en fibra de carbono o de vidrio. La bota también llevan algunas partes fibra de carbono o de vidrio o combinados para que disminuya el peso de la bota y de igual forma el chasis. Las balineras en este caso también son fundamentales para que se evidencie la velocidad que puedan llegar a tener. En todos estos deportes anteriormente mencionados es fundamental el buen desarrollo de la limpieza, ya que si no se realiza continuamente, puede que los rodamientos lleguen a trabarse y puedan ocasionar lesiones al que esté practicando la mayoría de estos deportes. Muchas gracias, profe Ginette, y demás personas que nos estén escuchando por brindarnos este espacio para dar a conocer estos temas tan importantes como lo ha sido el patinaje de velocidad en Colombia, siendo uno de los deportes en los que más medallas de oro se han ganado a nivel mundial. Muchas gracias.